Continuando con el curso de DOS, en esta oportunidad vamos a ver la verificación del estado de una unidad de almacenamiento. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Bueno, primero debemos de identificar qué es una unidad de almacenamiento. Aquí tenemos tres ejemplos. En este caso, el disco duro es una unidad de almacenamiento. La memoria de estado sólido también es otra unidad de almacenamiento. Y la memoria NVMe también es otra. Todas estas, su función principal es almacenar información. Y cada una de estas también tiene una magnitud que está medida en bytes. Muy bien, puede ser gigabytes o terabytes. Normalmente los discos duros tienen una gran capacidad de almacenamiento. Hoy en día podemos encontrar en el mercado de 2, 4, incluso hasta 6 terabytes. Las unidades SSD tienen una capacidad de 120, 240, 480 y tal vez hasta de 1 terabyte. Muy bien. Y las unidades NVMe normalmente podemos encontrar de 120, de 240 y hasta 480 gigabytes. La diferencia entre estos tres es la velocidad de lectura. En este caso tenemos las memorias NVMe con una velocidad que es multiplicada casi por 8 a lo que es el disco duro. Y la memoria SSD, que sería una velocidad multiplicado por 4 a lo que es el disco duro. Entonces, el disco duro tiene harta capacidad, pero no tiene tanta velocidad, a comparación de la NVMe, que como es algo novedoso en este momento, es más caro, se podría decir, pero sí tiene una buena velocidad. Entonces, estas de acá son las unidades de almacenamiento. Cada una de ellas puede tener una división de particiones. Por ejemplo, el disco duro como unidad puede ser dividido en 2 particiones o en 3 o en 4 particiones. De la misma forma, la memoria de estado sólido o la memoria NVMe. Si nosotros queremos verificar cuáles son las particiones en nuestro equipo, podemos hacer clic en el menú inicio y hacer clic en equipo. Aquí podemos ver que tenemos 6 particiones, de las cuales la primera, la unidad C, es una memoria NVMe. Y es una memoria NVMe que no está particionada. Entonces en acá tenemos toda la memoria completa. También en la unidad D tenemos un disco duro de 2 terabytes, igual completo. La unidad E también es otro disco duro de 2 terabytes, completo. Pero la partición G, H y la I pertenecen a una memoria de estado sólido, pero que está particionado en 3. Entonces eso también hay que tomar en cuenta. ¿Ya? A simple vista no sabemos realmente cuáles son las unidades y cuál es la partición. Pero si queremos tener esa información, podemos ingresar a lo que es el panel de control de nuestra computadora, comando control dentro de la ventanita de ejecución, y en esta partecita superior colocamos la palabra disco. Muy bien, y aquí nos va a aparecer una lista de programitas. La que nos va a servir es crear y formatear particiones de disco duro. Muy bien. Aquí esperamos un poquito a que cargue esta ventana. Perfecto. Y aquí nos muestra la información. Fíjense, aquí tenemos, a ver un poco más abajo, esto lo subiremos. Listo, fíjense. Aquí tenemos 4 unidades. En donde la primera unidad, que sería la memoria de NVMe, tiene
la unidad C, o sea, la partición C. Y internamente tiene dos particiones también, pero que están ocultas. Muy bien. Y esta partición C es la que estamos nosotros visualizando acá. Ahora, el disco 1, que vendría a ser un disco duro, tiene toda la partición completa. Y esa sería la unidad B, que es esta de acá. El disco 2 también tiene toda una partición completa y esa sería la unidad E, que sería esta de acá, o la partición E, mejor dicho. Y como les decía, el disco 3 es una memoria SSD que está dividida en tres particiones. Tenemos la partición G, la partición H y la partición I. ¿Ok? Entonces aquí en estas tres particiones tenemos una unidad de almacenamiento solita. Perfecto. Si nosotros queremos examinar y verificar, incluso solucionar algunos errores que pueden tener las particiones, vamos a ingresar a DOS, pero es importante ingresar en forma de administrador. Entonces para eso hacemos clic en el menú inicio y colocamos las palabras DOS. Muy bien. Aquí va a aparecer el programita que dice símbolo de sistema. Hacemos clic derecho y ejecutamos como administrador. Importante eso. Perfecto. Una vez dentro ya de DOS, a ver, lo vamos a colocar un poco más pequeño así. Por defecto va a iniciar en la unidad C. Muy bien, la unidad C. Si yo quiero tener información de esta partición, podemos escribir el comando vol de volumen, y aquí nos indica que estamos en la partición C y que esta partición no tiene una etiqueta. La etiqueta es el nombre que se le da a una partición. Por ejemplo, esta de aquí se llama server 2, esta de aquí se llama server 1 y esta de aquí se llama Stanley. Ahora, si yo quiero saber la información, por ejemplo, de la unidad D, simplemente me dirijo a la unidad D. D, dos puntos, enter, y aquí coloco el comando vol. Ya aquí está. Fíjense que aquí sí tiene una etiqueta, se llama server 2 y también nos muestra su número de serie o de volumen. A ver, vámonos acá a la unidad I. Igual colocamos solamente I, dos puntos, enter. Escribimos la palabra vol y aquí tenemos la información de esta partición. Se llama como etiqueta Stanley y aquí también tenemos el número de serie. Ahora, si nosotros queremos hacer un chequeo preliminar de cada una de estas particiones, podemos aplicar el comando check disk, que está abreviado en la palabra chkdsk. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber el estado de la partición H. Entonces acá colocamos chkdsk y luego colocamos el nombre de la partición. En este caso sería H, dos puntos, y enter. Aquí tal vez un rato va a procesar y luego nos va a mostrar toda la información que es correspondiente a esta partición, la partición H. En sí, este proceso puede ser que demore más si la partición es grande. Por ejemplo, si revisamos la partición D o la partición E, que son terabytes, sí podría tardar más. Entonces, por eso estamos haciendo prueba con particiones que no son tan grandes. Muy bien, miren, aquí está procesando, sigue la partición H. Normalmente esta revisión está dividida en tres etapas. La etapa 1, que es un chequeo preliminar, la etapa 2, que es un examen de vinculación, la etapa 3, que es un examen de descriptores de seguridad, y al último vamos a tener el resumen. Fíjense, en esta parte de acá, en donde nos indica cuál es el tamaño del disco, cuántos archivos hay, cuántas carpetas hay, cuántos sectores defectuosos, aquí me indica 0, el uso por el sistema, aquí nos está indicando también sus datos, y algunos otros datos más que podrían interesarnos, como la disponibilidad que tiene el disco, o sea, cuánto espacio aún puede soportar.
En este caso me indica que no hay mucho problema en esta unidad, entonces no amerita hacer una corrección. A ver, revisaremos la otra unidad que sería la I. Igual, de la misma forma colocamos CHK DSK espacio y aquí la I, 2 puntos, enter. Si en este proceso les aparece que no tienen permisos, es porque no han ejecutado como administrador. Entonces es importante ejecutar como administrador para que podamos ver toda esta información. Y aquí podemos observar que ha cumplido la etapa 1, la 2 y la 3, y aquí tenemos el resumen. Y fíjense, tampoco tenemos sectores defectuosos. Muy bien. Ahora, en caso de que ustedes encuentren algún sector defectuoso, aquí tal vez les marque, no sé, unos 1000 kilobytes defectuosos, ahí ya podríamos utilizar los otros comandos, que básicamente inician con el chkdsk, colocamos la unidad y si nosotros queremos verificar los errores y también, aparte de verificar, reparar esos errores de partición, podemos colocar /f. Si queremos analizar y reparar sectores defectuosos, colocamos /r. Y si queremos revisar lo que son los clústeres de partición, colocamos /b. Podemos hacer de forma independiente cada una de estas revisiones. A ver, la partición que es más pequeña, en este caso sería la G. Entonces la G vamos a revisar. Vengo acá, coloco chk DSK G, 2 puntos, / y aquí podríamos revisar primero lo que es la partición en sí, con F, /F, enter. Ahora, aparte de hacer la verificación, está haciendo la corrección. Muy bien, la corrección. Como no he encontrado algún defecto, entonces no nos está informando básicamente que ha sido solucionado algún problema. Pero podemos intentar con el otro comando que es R. Bien, está haciendo revisión. Ok, en el resumen puedo ver que siguen en 0 defectuosos. Perfecto. Y revisamos la B también. Muy bien. Normalmente en una unidad de almacenamiento puede haber dos tipos de problema. Uno puede ser el hecho de que la memoria no se haya almacenado de forma ordenada o que existan vacíos o lugares que no se están aprovechando, y eso lo va a corregir más que todo lo que es el comando F. Muy bien. Ahora, a veces suelen borrar, pero de forma... O sea, cuando a veces pueden eliminar tal vez algún archivo, algún documento, pero de forma errónea, tal vez porque el programa se ha cesado por accidente o ustedes han apagado la computadora por accidente, y ahí suele aparecer sectores defectuosos. Entonces esos sectores se van a eliminar con el comando que tiene /r. Ahora, en el caso de que el disco duro o tal vez la unidad de estado sólido ya estén presentando fallas, ahí sí se va a poder determinar con el /b. Esas fallas normalmente ya suelen ser por el hardware, o sea, es posible que se haya caído tal vez el disco o haya sufrido algún golpe, cosa de que ya no esté funcionando de forma correcta. Esos problemas normalmente ya no se pueden solucionar mediante software. Es posible que ya el comando B no pueda ya verificar, simplemente pueda detectar un error pero no pueda darle una solución. Entonces en ahí ya es más que todo un proceso de cambiar lo que es la unidad de almacenamiento, ya sea un disco duro, una memoria de estado sólido o una NVMe. Muy bien. Entonces de esa forma nosotros podemos ir determinando algunos errores que pueden tener algunas unidades o particiones y darles una solución utilizando DOS.